Buenas noches y Buenas bienvenidos. noches. Bienvenidos a un programa más de Horizonte de Sucesos. Hoy hablaremos de los exorcismos. Correcto. Y pues bueno, para hablar de exorcismos, creo que primero es necesario hablar de lo que son como las posesiones. Digo, puede tener como distinto nombre. Creo que a lo largo de Posesiones como sí, un o sea, terreno. una posesión terrenal. No, una posesión, vamos a llamarlo satánica. De algún ente maligno, espíritu, demonio, lo que Posesión sea. demoníaca, ¿no? Porque Sí, satánica sería del diablo y pueden ser demonios. es que creo que justamente de lo que vamos a hablar, como que roza diferentes temas. O sea, roza obviamente el aspecto religioso, el aspecto psicológico, el Sí. aspecto de Muy la buen punto. medicina Ujú. y de la ciencia. Entonces como que está rozando esos límites, está como en esas fronteras. Yo creo que a lo largo de esta hora y media, 10 minutos, 15, no sé cuánto vayamos a estar Lo que conectados, salga, pa. vamos a estar hablando de diferentes cosas, como no queremos enfocarlo como a la típica película de cómo nos lo muestran, sino queremos ver como de dónde nace, eh, cómo es que lo reconoce la ciencia, qué es lo que no ha encontrado, definido. Incluso hay una parte que se me hizo a mí como muy interesante, que es qué tanto nos muestran las películas y de eso Ujú. qué tanto es tan allegado a la realidad, Ajá. ¿sabes? Te digo, hay un aspecto mucho psicológico que a mí me sorprendió, que yo nunca lo había tomado en cuenta, ya nos irán comentando en los comentarios. De hecho, tengo entendido que la iglesia toma ciertos puntos en cuenta para Ujú. considerarlo un Sí, exorcismo, y uno de ellos es de que se le hagan primero exacto. al poseso, se le hagan estudios psicológicos, ¿verdad? Para Correcto. descartar que se trate de una Sí, porque en enfermedad realidad hay psicológica. muchos, no recuerdo ahorita la palabra, como muchos estudios y muchos resultados en base a esos estudios que están ligados a una enfermedad, a algún tema psicológico que pues, obviamente requiere ser atendido por algún Que muchos profesional, casos ¿no? han resultado ser De hecho, personas con esquizofrenia o ese tipo de sí, enfermedades. hay muchas cosas que, por ejemplo, yo que me considero un ignorante en ese aspecto, nunca me había metido como que a leer tanto, y ni siquiera fue tanto, ¿sabes? O sea, pero si te pones a leer muy superficial, te puedes dar cuenta de que no todo lo que te venden como exorcismo o alguna palabra similar es como está en la tele o es como tal. De hecho, hay muchas cosas que cuando lo lees tienen mucho sentido y es como de, ¿por qué nunca me pregunté esto, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, te decíamos que, por ejemplo, para hablar de la palabra exorcismo tienes que iniciar con el tema posesión. Llámense posesión demoníaca, por ahí sí usaste una palabra que me Sí, gustó. demoníaca. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, meramente la diferencia entre uno y otro, creo que todos la sabemos, pero para los que no es, la posesión es como esa enfermedad que hay o ese problema y el exorcismo viene siendo como el método para curar eso, como Ajá. la respuesta o la solución a todo eso, ¿no? Sí, tiene sentido. Sí, sí, porque a ver, no, es que ese está exorcizado, no, o sea, no, en Que realidad a fin tiene de una posesión, cuentas hablamos de lo mismo, ¿no? claro. Exorcismo y posesión, solamente... Sí, es el mismo tema, solamente que viéndolo como que explícitamente y Sí, sí, sí. separándolo, pero es lo que les decía, ¿no? Perdón, no quiero como que entrar de lleno de que no, en la película de tal, este güey giró 180 grados y tal, ¿no? Sino como entenderlo. De hecho, creo que la plática va a ir más orientada como al tema real de lo ficticio, ¿sabes? Entonces, digo, salvo algunos otros comentarios que Sí. haya y lo que nos diga el chat, pero, pero bueno, ¿Beto decías algo? ¿No? Ok. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto? Pues ya lo platicamos, ¿no? Uno viene siendo el método y otro es cómo lo vas a curar. Bueno, lo que vas a curar, mejor dicho. También hay que partir desde que antes que para nosotros, no sé, no me quiero meter en fechas, pero hubo un tiempo en el que la palabra exorcismo ni siquiera era reconocida. Antes de eso hubo un aspecto cultural en el tema de civilizaciones, llámese Mesopotamia, Grecia y todo eso, que ellos ya lo conocían, pero para ellos eran posesiones o luchas contra entidades malignas. Hay que recordar que antes, en el tema, no sé, hace la semana pasada hablábamos de los celtas que tenían como ese lado espiritual muy, muy arraigado. Y creo que antes, no digo que ahorita no, pero antes era muy normal como tener ese tipo de
rituales, ese tipo de Sí, aunque embrujamientos. no estoy seguro de que ya existieran, por decir, Satanás, los Claro, demonios de los que hemos oído hablar hoy en día, ¿verdad? sí, lo que pasa es que ahí, por lo que leí, ahí entró ya el aspecto religioso. O sea, antes de conocer lo que conocemos hoy, como, no sé, religión o lo que sea, Ujú. no me quiero meter en ninguna, pero Sí. antes de conocer lo que sabemos hoy, para ellos antes era llamado diferente, Sí, que era un ellos poco tenían lo que sus... hablábamos en el tema, creo que fue cuando hablamos de los Anunnaki, que para Ajá. ellos los dioses, para ellos eran otro nombre, solamente que Ujú. como fuimos avanzando o creciendo, esto simplemente fue cambiando de nombre y como adaptándose a la época cultural de cada año, cada momento. Ujú. Y pues bueno, como lo dije, el exorcismo es como ese ritual, como para curar todo ese tema de energías negativas. También se relaciona mucho con el tema de energías. Entonces, por eso te digo que como que roza Ahí tengo diferentes... problemas para creer en las A ver, energías. dime tu punto. No, pues lo mismo que comento frecuentemente aquí, de que lo de las... Cuando escucho de que las vibras Sí, o que andas vibrando bajo o sí. ese tipo de cosas como que no lo tomo en cuenta. Pero para empezar, ¿crees en el diablo? O Sí, sea, o sea, en resumen, sí. de hecho hay una frase de un vato, creo que era poeta, Ujú, Charles, era francés creo, tiene un apellido claro, francés, Baudelaire creo que es, ok. que dice algo así como el mejor truco del diablo es convencerte de que no existe. Sí. Entonces O sea, está chida, ¿no? digamos que ahí mi pensamiento ha ido como cambiando un poco. Ujú, La esencia es la misma, o sea, en resumen sí creo en el diablo, ujú, pero para mí ese diablo ya no es como la figura de cuernitos y cola que me enseñaban de niño, ¿no? Para mí es más como existe el mal o lo que para mí es el mal, ujú, algo que, digo, es muy obvio, pero algo que no me hace bien a mí, ¿sabes? Y que me puede llevar a momentos muy bajos en mi vida ujú. y que me puede llevar incluso a sentimientos negativos como sufrimiento, lo que conocemos como negativo, O ¿no? sea, eso sería para ti el equivalente a el Al- diablo, o sea, Sí, por ejemplo, otro ejemplo que te pongo es también porque creo en eso, es lo que hablamos ahorita, ¿no? El tema de los rituales, así que digo, basándome mucho en videojuegos, así como ujú, existen magos buenos, existen los ujú, famosos magos malos. ujú. Aquí es entrar en un tema de discernir, pues, qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero para fines prácticos de lo que conocemos como bien y mal, Ujú. O sea, yo tú lo... crees que el bien y el mal existen, pero Sí. no, no personificas al mal. O sea, no lo haces un No. mono con cuernos, cola. Hoy en día ya no. Ujú, Creo, o sea, sí creo, si nos vamos al tema de personificar, sí creo que pueden existir los famosos demonios, vamos a llamarlo ujú. así, como entes malignos. Hay gente que dice haber visto el diablo. Bueno, si te pones a esas, según esto, en lo que conté hace unos meses, yo lo vi, ¿sabes? El hombre del El hombre del sombrero. sombrero, ¿sabes? Por eso te digo que trato ya como de no personificarlo, Ujú, porque pues, puede ser varias cosas, ¿no? Hay un dicho que a mí me gusta mucho y que también parte del principio del por qué creo en el mal, que es en el bien. O sea, si a mí me preguntas, ¿crees en Dios? Pues sí, creo en Dios. Esa respuesta ha ido cambiando también un poco. ujú, Para mí Dios está en todas las cosas como bonitas que veo, ujú, tipo en el paisaje, y es una frase que me gusta mucho, ujú, ¿no? En un niño jugando, como en todas las cosas buenas o tiernas, y también en los como retos que me pone la vida, o sea, que no son como tan positivos, pero son cosas que te hacen crecer. ujú. También lo veo, ahí es un tema más profundo, Como ¿no? Pero dice, es el mismo principio. dice una canción, un rap en italiano, a Dios yo lo prefiero cuando hace los paisajes. Exacto. O sea, sí, a mí me gusta como verlo así, yéndome incluso ya al tema de, no sé, no es ufología, pero el tema de las galaxias y todo eso, Ujú, del universo. Pues a ver, así como creo que no somos los únicos aquí, creo que hay un creador ujú. o algo que nos creó, o sea, tuvimos que venir de algún lado Sí, sí, sí. y algo que nunca vamos a conocer por simple ciencia de que estamos a millones de años luz, de Sí. saber incluso qué es lo que está fuera de nuestras fronteras, ¿no? Ajá. Y ojo, pareciera que nos estamos desviando, pero Sí, todo tiene que ver. es muy extenso como el tema, ¿no? Pero en resumen, yo ya no personifico ni al mal ni al bien, pero sobre todo al mal para mí pues existe. O sea, sí creo en el diablo, por así llamarlo. Pues han habido casos
sin fin de casos, ¿verdad? De Sí. exorcismos, pero algunos sí han resultado producto de enfermedades o de cuestiones Correcto. psiquiátricas. De hecho, hay un caso muy famoso que es el de Anneliese Michel. Creo que hasta tiene una película. Sí, por ahí lo escuché. No me acuerdo la verdad si he visto la película, pero alguna vez escuché sobre el caso y bueno, o será que la persona que de donde lo escuché estaba más, no sé cómo se dice en español, tenía un bias, Ok. o sea, como que tenía un sesgo a- hacia el hecho de que era una cuestión psicológica de la chica. Sí. Y según lo que dijo, pues sí todo encaja, o sea, cómo empezó y eso, o sea, sí se veía que era algo psicológico. Pero, como les dije al principio, cuando pasa esto, es como si la iglesia no quisiera hacer exorcismos, o sea, Sí. porque tengo entendido que tienes que pedir permiso al Vaticano o algo así. No me sé bien el proceso, pero sí tienes que. No cualquiera puede ir y hacer Ajá. un exorcismo. Y, O sea, y de- no a cualquier persona le puedes Sí. hacer un exorcismo. A eso y me tampoco refiero. cualquiera puede hacerlo. Tiene Ujú. que ser alguien aprobado por Ajá. el Vaticano. Entonces, pues sí, o sea, uno de los requisitos que te pedía el Vaticano era de verificar que no estuviera mal psicológicamente, pero también te pide que será antimilagros. No lo llaman así, pero se me Ajá. acaba de ocurrir. O sea, cosas paranormales. Ah, ok. Sí, sí, Ajá. sí. De hecho, a que xenoglosia le llaman, a hablar lenguas extrañas o lenguas Justo. desconocidas para la persona. Sí. E incluso poltergeist, o sea, que se muevan objetos. Sí. Ya lo típico de las películas de que flote la persona o de hecho les aparecen marcas en la piel. Sí. O sea, todo ese tipo de... Justo de todo ese tipo de cosas vamos a estar hablando poco a poco, que es justo lo que quiero como ejemplificar, ¿no? Sansonismo también. Sí. O sea, fuerza descomunal. Sí. Que hable con otras voces y... Sí, justo es a donde queremos enfocar el día de hoy como esta conversación. Igual lo que vaya surgiendo ahí en sus mentes, váyanlo poniendo ahí en los comentarios y lo vamos viendo. Regresando un poco al tema de los exorcismos, o sea, por ejemplo, ¿cómo ve la ciencia tanto las posesiones como los exorcismos, ¿no? Las manifestaciones, eso es como un concepto, son estudiadas dentro de trastornos psiquiátricos o neurológicos. Aquí pueden entrar conceptos como la epilepsia, trastorno de identidad disociativo, psicosis, etc. Son como las cosas que principalmente en base a estadística, Ajá. cuando se habla de exorcismo o personas poseídas, muchas veces terminan en este tipo de... Resulta ser eso. Ajá. Ahora, el exorcismo también puede ser influenciado. Y ojo, aquí no quiero irme a que estoy en contra de esto, sino estoy hablando desde el punto de vista científico. El exorcismo muchas veces puede tener un tipo de efecto placebo en la persona. Al momento de que si la persona cree, es creyente, Ajá. perdón, y para él toda su vida es como de si a mí me llega a pasar algo, a mí me van a exorcizar y así se me va a quitar el diablo, ¿no? Ujú. Es decir, la persona ya va, la persona afectada llega a un exorcismo quizá creyendo eso, pues la persona puede creer que eso la va a curar y no necesariamente te dice Sí. que pasó. No sé si me explico Sí. el punto. O sea, hay personas que, bueno, ya sería los que rozan el fanatismo, ¿no? Fanatismo religioso. Correcto. Que sí están demasiado metidos en su fe, Sí. al grado de que nublan su juicio. Tiene una palabra. sentido común. Exacto. Su sentido común. Sí, o sea, todo va al tema de disociarse y sobre todo al tema de qué tan sugestionado Así como estás. te puede hacer bien puede hacer tu mal. fe, Ujú. te puede causar lo contrario. Ya hemos mencionado muchas veces lo del efecto placebo y lo Sí. contrario, nocebo. Correcto. Si O crees sea, que algo te hace mal, te va a hacer mal. Y sí, y al revés. Es como el mismo principio, ¿no? Digo, partiendo desde el punto de vista científico, eso es como lo que se ha demostrado al día de hoy en base a estadísticas y datos. Igual está la sugestión. Sí, muchas veces también esa parte, pero también por eso dándole un punto al Vaticano, tal vez. Por eso quizá te piden como muchas pruebas antes de ir, o sea, antes de hacer un exorcismo real. Ujú. Porque así como hay cosas demostradas, hay muchas de las que, bueno, hoy en día no se explica aún la ciencia por qué pasaron. Que son
muy reducidos los casos, pero existen, al final no es cero. Son cosas que no hemos podido explicar al día de hoy. Pero bueno, todo el tema, o sea, justo lo platicábamos al inicio de dónde nacía como todo este tema del exorcismo. Les platicaba que antes de usar como esta palabra, hay que quitarla. Todo era un tema cultural, ¿no? O sea, les platicaba que, por ejemplo, en Mesopotamia, los egipcios, perdón, Grecia, Roma, como que ya venían practicando esto. Incluso muchos eran como enfocados a curar como energías negativas. No se metían tanto en la figura como del diablo, sino como en energías negativas, rituales a agentes negativos. Esto sí era, yo lo identifico como ya más demonios. Tipo me imagino un skinwalker o algo por el estilo. Ya ves que en esas tribus era como muy común. Ahora lo hilo a todo ese tipo de tribus, llámese, por ejemplo, en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita mucho de los nombres. Sí, pues los apaches, los sioux. Sí. Se hablaba mucho de que en base a esos rituales se hacían como portales y por ahí cruzaban tales demonios, monstruos, todo eso. Entonces yo lo relaciono mucho a ese tema, ¿no? Al día de hoy, bueno, les repito, en base al tema, no sé, de religión, le hemos enfocado mucho a la escena donde un demonio viene y posee a un ser humano, y bueno, de ahí todo lo que ya conocemos, ¿no? Aquí ya me meto un poquito más en temas como científicos. O sea, por ejemplo, hay muchos trastornos que están como asociados a esto. Esto lo voy a leer tal cual. Uno de ellos es el trastorno disociativo, que anteriormente estaba conocido como trastorno de personalidad múltiple. Este puede manifestarse con cambios de comportamiento y pérdida de la identidad personal. Síntomas que históricamente se han interpretado como posesión. Tiene mucho que ver, o sea, al momento de que tú te disocias y es un desorden mental que tienes, pues te hace hacer como cosas que están en contra de tu voluntad. O cosas que no harías simplemente. Exacto. Normalmente. Sí, de hecho también está incluido lo que es la esquizofrenia, o sea, la cual incluye alucinaciones auditivas y visuales, epilepsia del lóbulo temporal. Algunos tipos de epilepsia pueden provocar experiencias sensoriales intensas, cambios de personalidad y estados de trance. Esto se puede confundir también con los fenómenos como sobrenaturales y eso. Los ataques epilépticos, los movimientos y los gestos, la voz, o sea, algunas veces las personas pueden... Sí, en la mayoría de los casos hay como una explicación, pero digo, hay unos que no lo tienen, pero va como que enfocado a esto. Hay otro que tiene un nombre muy extraño, que es, por ejemplo, encefalitis autoinmune. O sea, esto yo no lo había escuchado. La encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA es una condición médica que puede causar síntomas psiquiátricos severos, incluyendo alucinaciones y comportamientos erráticos. Insisto, como que todas están muy relacionadas al tema de que pierdes como el control un poco de tu cuerpo y estás como en trance, como en estado berserk a veces. Ahora sí que pierdes la cordura. Sí. Hay un tema también espiritual que aquí no me quiero meter tanto, o sea, que muchos lo enfocan al campo energético humano. Aparentemente se sabe ¿El aura? Como el aura, o sea, se piensa que tenemos un campo energético que puede ser afectado por toda la energía, tanto positiva o negativa, que era lo que platicábamos ahorita con Beto. Entonces por ahí se puede creer por ahí platicábamos también, que este campo puede afectarse cuando tú estás enfermo o algo por el estilo, y por ese tipo de cosas te puede entrar como que un demonio, ¿no? Es lo que se cree desde el punto de vista espiritual. Y pues bueno, sobre es que traigo mucho... Acabo de tomar chesco entonces. Sí. Pero bueno, hasta aquí, Beto, ¿sí vas a contar algo? Yo nomás quiero que me digas El Exorcista, la película. ¿Qué opino? ¿Qué opinas? Mira. ¿La viste para empezar? Sí, bueno, de chiquito, pero no me atrevo a verla. Vela, cabrón. No, ahorita no, ni de pedo la veo. Yo cuando la veía, mi mamá me tapaba los ojos. No, está muy fea la verdad. La vi hace poco, bueno, que será el año pasado, no sé. Y sí, está chida, ¿eh? O sea, es terror Es terror del bueno. Del bueno. ¿Tú qué opinas, o sea, de esa película? O sea, ¿crees que... Bueno, primero, y aquí parto. ¿Cuál es tu creencia sobre los exorcismos? O sea, ¿crees que existen? ¿Crees que son reales? ¿En qué porcentaje? O sea, cuenta un poco de eso. Me pones en una situación difícil.
porque no me gusta dar las cosas por hecho, ya sea de que es falso, es real. Sí. O sea, ninguno de los dos. Rayos, es que yo creo que me falta, no estoy calificado para responder esa pregunta porque no me he empapado lo suficiente de los casos y de las evidencias, entonces yo no podría decir. Bueno, si pero a simple vista, o sea, a simple simple vista. respuesta, ¿tú crees? Tú dices, esto para mí es una mamada. O sea, tiene algo de verdad. Es que no. para mí, sin leer lo que leí, y quizás esto te pueda ayudar, para mí existía y lo que me volaba a la mente era, o sea, ¿por qué casualmente no me acuerdo cuántos actores de ahí se El desvivieron después de la, Sí, de la muchos, película? muchos datos. Sí. Sabes que yo creo en los casos famosos. Ok. Annelies Michel, el caso del exorcista, Sí. el en que se basó, el real. Creo que hay otro por ahí que no sé, no me acuerdo. Ujú. Pero creo en esos casos y se me haría más difícil creer que si me dices, bueno, pues fíjate que yo supe de un primo de un amigo de una tía que Sí. lo poseyeron. Ahí sí yo dudaría. Sí. Pero es que no son muy, o sea, son muy raros. O es que ya en nuestra época, o sea, eso me pone a pensar, ¿por qué ya no hemos escuchado de casos famosos contemporáneos Sí. de posesiones? Porque la gente ya está pensando en otras cosas, ya no, o sea, Creo yo, y es que estoy muy enfocado con el tema científico, Ajá. pero creo yo que ya hay un avance científico muy grande como para darle explicación a muchos, vamos a llamarle trastornos que hace, ¿qué te gusta? ¿100 años? ujú. Tal vez no. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Entonces son verdad o no son verdad? ¿O se trata de trastornos nada más? Es que no. O sea, creo yo que hay un porcentaje, creo que sí existe, pero creo que hay un porcentaje muy bajo de casos reales. Y eso lo atribuyo a lo que no han podido demostrar, a lo que no han podido como desmentir. Como dejando esa ventana abierta. Ahora, ahí yo brinco quizá a otro tema, pero que está muy relacionado. Lo que salió, creo que fue una desclasificación, o sea, de que la iglesia o el Vaticano estaban No. haciendo como un manual Ujú. de cómo protegerte contra... No, qué hacer en caso de energías... En caso de encontrarte con un ser o energías negativas. No me acuerdo. Algo así. ¿No era algo de ovnis? No, o sea, lo sacaron de... O sea, ya estaba muy enfocado creo que a energías negativas o demonios, algo así. Bueno, es que pues, es la iglesia, o sea, Bueno, sí, tienes toda la razón. sí, si hubiera sido en Nature, la revista Nature Sí, o algo así, pues entonces sí, es para ponerse a pensar, ¿no? claro. Hay un buen de datos curiosos sobre el exorcista, de ciertas cosas que sucedieron, que no me acuerdo de ninguno, Ok. pero sé que el caso del exorcista fue basado en un caso real. O sea, tengo datos random, aleatorios de esa película. Ahorita los armamos ahí. El demonio que aparece ahí se llama Pazuzu, Ok. que se supone que es el demonio que poseyó a Regan, creo que Sí, era. la afectada. A la niña. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero ese era un demonio ficticio. Es una entidad que sí existía, o sea, mitológicamente para los... No sé qué civilización, los sumerios o algo así. Pero no era como que un demonio, sino era una entidad mitológica de ellos. Y te digo que este caso está basado en un caso real de un niño, era un chavo de 14 años, que de hecho la iglesia nunca dio sus nombres, ¿verdad? Sus datos. Lo manejaban, me acuerdo del nombre porque está bien. Se llamaban Roland Ok. Roland Roland. Doe. Entonces si lo dices todo junto es Rolando. Rolando. Hey, Rolando. Ajá, pero era un seudónimo para Ok. proteger su identidad Su real. identidad, claro. Pero, pues los vatos de internet, ya sabes que Sí, están sí. perros. Dieron. La comunidad de internet dio con su nombre real. Ok. Que de hecho, ese sí lo apunté por aquí porque no me acuerdo.
Su nombre era Roland Edwin Honkeller. Ah, está perro. Ujú. Ronald Ronald Doe. Ronald Edwin Honkeller. Y su seudónimo era Roland Doe, o también lo conocían como Robbie Mannheim. Ok. Y se supone que este chavo estaba muy apegado a una tía que él tenía, y la tía pues le hacía a la ouija, le gustaba usar la ouija, y el chavo pues también ahí con ella se ponía con la ouija. Entonces luego su tía falleció y no sé, como que fue cuando empezó a tener pues los síntomas, ¿no? Ok. De posesión demoníaca. ¿Tú conoces algún síntoma de posesión demoníaca? Justo estábamos por entrar en el tema de síntomas, que son como lo más común, pero bueno, yo no. Terminamos con lo que No, estás. yo no sé, por eso te pregunto. Ok, no, justamente no, pero para eso traigo como que el siguiente listado, que también está basado como en temas científicos y otros que no se han como explorado tanto. Uno de ellos lo platicaba Beto al inicio, que es el tema del cambio de voz o la voz sí. gutural. Ajá. ¿Sí? La explicación científica, ¿cuál es? Bueno, esto está relacionado con trastornos disociativos, que era lo que platicábamos al inicio, donde la persona puede adoptar otra personalidad con una voz distinta aparentemente. Aquí es todo un tema de su organismo, que al momento de que adopta otra personalidad, pues entra en eso, ¿no? Eso también puede ser inducido voluntariamente. Nunca hay que descartar el aspecto donde la persona está fingiendo. También Eh, quiere llamar la atención. ¿O y algo? también hay personas que están así tal cual, que están en estados alterados de conciencia, que es Ok. un trance o psicosis, ¿sí? Aquí de cierta manera lo hacen voluntariamente, pero a la vez no. Solamente que están como en un estado alterado de su ser mismo. Ya. Aquí es donde dicen que pueden hacer como que un uso involuntario de resonadores vocales distintos, generando voces atípicas. Digo, es todo un tema del organismo, ¿no? Cosas que ni siquiera sabemos que tenemos, pero está relacionado como que a un trastorno. Otro de ellos es que la esquizofrenia paranoide, algunos afirman que alguien más habla a través de ellos, lo cual puede coincidir como con ese tipo de cambio vocal, pero al final es una esquizofrenia que ellos están teniendo. Insisto, al final todo el tema mental va afectando lo que es tu cuerpo y las instrucciones que la misma mente da hacia él, y eso provoca como que ese tipo de cosas. Ahora, hay otros que no están como del todo explicados, muy bien explicados, que es lo que sigue. Hay casos documentados donde la voz ha cambiado de manera muy precisa y sostenida durante horas o días, lo cual, a lo que conocemos hoy, excede la capacidad conocida del control vocal voluntario. Esto específicamente en niños o personas sin entrenamiento. O sea, dicen que para que tú puedas lograr un cambio de voz durante tanto tiempo, necesitas tener una formación. Sí, pues te quedas afónico. Sí, exacto. O sea, entonces es lo que la ciencia no ha podido como que explicar del todo y lo que lo saca un poquito de onda, ¿no? Ahí es donde ya entra la parte donde yo creo, es como, a ver, pues bueno, ¿esto qué? También hay registros donde al parecer la voz parece provenir de otro lugar. esa es otra. O sea, a otro lugar me refiero desde el pecho, desde el entorno aparentemente. Pero esto, bueno, pues la verdad es que aquí son como está basado en testimonios más que en evidencia que se hay, pero al final pues son datos y son registros. Hay como que pequeños chispazos de eso. De ahí, perdón, ¿me tuviste decir algo? ¿Qué opinas de eso? Sí, había oído de eso, de que la voz se parece oír o sea, como que de la habitación, sí. No de la persona. Que es ahí donde dicen, o donde se puede llegar a confundir, donde no, es que la habitación está embrujada o tiene algo malo. Pero como dices, se queda en relatos, ¿no? Ese último punto. En un decir, o sea, no en una porque evidencia. Insisto, no estoy en contra de esto, pero mucho de esto que se habla de que no, es que le cambió la voz y tal cosa, muchos son relatos, no hay mucha evidencia de eso. Entonces también podemos tomar en cuenta lo de que, bueno, empezó a flotar la persona. Betico, ahorita vamos a eso. A ver. Pero sí. Pero bueno, otro de las características de una persona poseída y un exorcismo es la fuerza
la fuerza Ajá. exagerada, o sea, como la fuerza física que tiene esta Sansonismo persona. que le llaman. Sí, de aquí lo voy a estar dividiendo como que en la explicación científica y lo que Ujú. no se ha podido como comprobar, ¿no? Menciona que en situaciones extremas el cuerpo humano puede liberar una cantidad anormal de adrenalina, como en episodios psicóticos agudos o crisis de la histeria. Esto obviamente genera un aumento de la fuerza sumamente Está cabrón. el caso de una abuela. Ok, eso no lo sabía. Bueno, no era una posesión. La verdad no sé ni dónde lo escuché. Sí. A lo mejor hasta es falso, pero se dice que había algo así como que ocurrió. Por alguna razón, el nieto de esa abuela terminó, un niño pequeño, Sí. terminó debajo de un carro o de algo muy pesado y la abuela lo levantó. O sea, Ok. el carro, levantó un carro y salvó a su nieto. Pero Ok. ella se fracturó, se agrietó unas vértebras Claro. porque generó una fuerza que su cuerpo no podía resistir. Pero pues en el momento, ¿verdad? Ahora sí que la adrenalina. Bueno, eso, o sea, complementando lo que dijiste, Ujú. o sea, si la señora se lesionó, digo, obviamente está mal, pero es algo que está como comprobado por la ciencia, o sea, Sí. te dice de que si por alguna razón tu cuerpo dispara adrenalina o psicosis o algo así, tu cuerpo puede generar X cantidad de Ajá. fuerza, pero Y pues, según tu complexión va a sufrir yo he daños. escuchado que tú tienes la capacidad de, Yo sí. bien convencido, Ajá. de hasta romper tus propios huesos Sí. con el esfuerzo, pero tienes un bloqueo Como un seguro. o- Claro. lógico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Natural, que tu cuerpo te hace decir, no, hasta aquí puedes, ya no Sí. tienes más fuerza, ya hasta aquí. Pero que ese Qué chingón. bloqueo, Qué chingón. ¿no? ahora sí que se desbloquea en ciertas ocasiones. Sí, como en caso de emergencia, Ajá. claro. Sí, o sea, aquí el tema de la adrenalina, en resumen, juega un punto fundamental en ese tipo como de superpoderes que a veces puedes llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí no es el tema de los huesos, pero ahora sí que hay registros de gente que en estado de pánico ha roto sus grilletes, todo ese tipo de cosas que están Ándale. como encadenados, Ujú. los pueden llegar a Sí, sí, romper sí. por la misma adrenalina o miedo Ujú. que sienten. Es como, pues sí, la adrenalina, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero la puedes sentir en cualquier momento, desde que te está correteando un perro y resulta que corriste tantos Sí, sí, sí. kilómetros o hasta la velocidad te aumenta y no supiste Ajá. ni cómo lo hiciste y que, no, es que la adrenalina está cabrona. Bueno, todo eso es como muy cierto, ¿no? Ahora, de lo que decías tú, no, voy a tomar el caso de la abuelita, o sea, que lamentablemente se lesionó. Hay casos de todo lo contrario, ¿sí? Hay casos en donde, o sea, esto está escrito aquí, pero de ahí lo tomé. Hay casos en donde hay personas con una complexión muy delgada que de la nada adquieren una fuerza. Hay casos registrados de exorcismos, tal cual, en donde la persona ha adquirido una fuerza que tienen que agarrarla entre Sí, varias sí. personas. Sí, varias personas. Lo más cabrón es que en estudios que se han hecho, las personas aparentemente esa fuerza la sacan y no se les nota ningún tipo de estado de que estén haciendo como algún esfuerzo o algo así. O sea, están como en un estado muy normal Ajá. y esa fuerza la tienen de la nada. Ok. Tampoco reflejan ningún tipo de lesión ni nada por el Ujú. estilo, que hasta la fecha la ciencia no ha podido explicar en esos casos de dónde se disparó esa fuerza. Ujú. Sobre todo cuando no reflejan ningún tipo de esfuerzo. O sea, no hay ningún esfuerzo mínimo. Sí. No estaban agitados, no estaban Ya. raspados, o sea, no había ningún Ujú. tipo. Y a ver, esto no es un tema paranormal, simplemente es como de. O sea, ¿qué lo Ujú. activó? Sí, o sea, ¿sabes? podría entrar en lo científico, o sea, podría Sí. tener una... Sí, o sea, al no existir fatiga, al no existir nada Ujú. de eso, es como de, pues qué pedo, o sea, ¿de dónde salió? Te decía de los random, de los datos random Ajá. que tenía sobre la película del Exorcista. Sí. Y también estaba viendo que bueno, el director, que era William Friedkin, de hecho se basó en una novela Ok. de un vato que se llama William Peter Blatty, y a su vez Blatty se basó en el caso que te dije de Roland Doe. Y de hecho Blatty nunca había Ok. oído hablar de exorcismos, o sea, el vato no
Nunca había oído hablar de eso. Entonces cuando esto lo vio en el periódico. Ok. Niño poseído por un demonio. Sí. Y el vato así como que... o sea, echó a su imaginación a andar ese, ¿cómo se dice? Ese encabezado. Y fue de ahí donde pues... de hecho, él investigó y obtuvo el diario de uno de los padres que atendieron el exorcismo del chico. Ok. Que se llamaba en realidad Ronald. Y entonces varias de las cosas que suceden en la película se supone que ocurrieron en la vida real. Ok. Según los diarios del padre en los que él se basó. Entonces, cosas como de que se le aparecían mensajes en la piel. Que hablaba así en lenguas extrañas y eso. Se supone que pasaron de verdad. De verdad. Okay. Y de hecho, de este caso, hay una parte clave, ajá, que es de hecho el clímax o el final del exorcismo. Que antes de llegar a eso, nada más quiero ahí tocar unos temas. Que los síntomas de la posesión de Roland, del chico en el que se basó esta película, empezaron en la ciudad natal de él, en Cottage City, en Maryland, y luego se lo llevaron a Washington. Okay. Y ahí se hizo el primer intento de exorcismo a cargo del padre Edward Hughes en el hospital universitario de Georgetown. Parece ser que este era un hospital jesuita. No sé qué es jesuita, es una religión. Es algo así. Okay. Y ahí el vato se supone que no sé cómo le hizo, sí, pero metió la mano al colchón y arrancó un resorte y lo usó como arma contra el padre. O sea, imagínate, hablando de super fuerza. O sea, para empezar, meter tu mano a un colchón en buen estado. Sí, claro. Un colchón nuevo. No nuevo, pero un colchón en buen estado. Metió su mano al colchón, a arrancar un pinche resorte de acero. Y otra, pues ya a arremeter contra el padre. Esa fue una de las detallitos, ¿verdad? Claro. Y después de esto, se lo llevaron a... De hecho, fallaron los intentos de exorcismo. Se dice, una versión dice que en su piel, creo que en su vientre apareció la palabra Lois. Y su mamá creo que era de Saint Louis, un pueblo, una ciudad que se llama así. Y al ver esto, pues su mamá como que dijo, bueno, debe ser una señal de que tengo que llevarlo para allá. Y se lo llevaron a Saint Louis, esto está en Missouri, y lo llevaron a la casa de unos familiares en el suburbio de Belle-Nord. Y ahí lo atendieron los dos sacerdotes que lo atenderían hasta el final, que ya eran William S. Bowdern okay, y Walter Halloran. Yo sí reconozco el nombre de Bowdern por el mismo caso, ¿eh? No por otras cosas. Claro. Alguna vez lo escuché ese caso. Y ya después también en St. Louis lo exorcizaron en el hospital Alexian Brothers debido a la intensidad de los sucesos en la casa del familiar en donde lo tenían. No mames. Y pues voy a decirlo una vez. Decirlo. Uh-huh. Hay dos versiones de este suceso que te digo. Ok. Te voy a decir la más chida. Se supone que el exorcismo terminó el 18 de abril de 1949. Ok. Se supone que cuando el padre Bowdern, o sea, como que ya no, o sea, ya estaba agotadísimo el padre. Pues así como en la película del exorcista. Sí, que está ya casi llevándose la madre. Sí, porque de hecho esto no fue en un día, ¿verdad? Se llevaron meses o un mes o algo así, semanas. Ya cuando ya no se podía más, dicen que de repente se escuchó una voz, creo que ya te lo había comentado. Sí. Una voz, ahora sí como dices, que no venía de ningún lado y de todos lados a la vez. Y una voz acá machín, o sea, sí. le dicen, lo describen como una voz de trueno. Ok.
Creo que ese concepto ya lo habíamos escuchado antes. Que decía, soy el arcángel San Miguel y te ordeno que abandones este cuerpo en el nombre de Dios. Sí. Y fue cuando ya se curó. O sea, Sí. se curó el Ronald. Esa es la más, pues, más impresionante, ¿no? Más cinemática. Esto no pasa en El Exorcista, creo, en la película. No. Y la otra es de que, pues, por una u otra razón lograron terminar el exorcismo en Ronald exitosamente. Y cuando, pues, el chico ahora sí que despertó, por así decirlo, le comentó a los padres o al padre que había soñado, había tenido una visión del arcángel San Miguel derrotando al demonio que había dentro de él. Y ya por último te puedo decir que nunca se supo, porque cuando tú haces el exorcismo en el ritual romano de exorcismos, que es el que se usa, uno de los puntos, por así decirlo, no tanto de los puntos, pero siempre es importante saber el nombre del demonio al que vas a atacar, Ajá, por así decirlo. porque si sabes el nombre puedes como que dominarlo más. Ok. Entonces es normal de que durante un exorcismo siempre le preguntes al demonio ¿quién eres? Identifícate, sí, o así. Dime qué buscas. Y este demonio nunca les dijo nada, pero les dijo somos legión. Ok. Haciendo referencia a una cita bíblica donde un demonio que exorcizó Jesús, tengo entendido, Sí. dijo lo mismo, somos legión porque somos muchos. O sea, era una legión de demonios. Y aquí mismo también dijo somos legión. O sea, que no era un solo demonio. Y ya, es todo lo que tengo. No. O sea, está muy bien porque, o sea, ese tipo de cosas como que te dejan pensando. Digo, nada más quería decir que de hecho también en la película de Anneliese Michel, no sé cómo se llama, pero la película, pero habla del caso de Anneliese Michel, también usan eso de que somos legión, pero ahí sí dice los nombres, Lucifer, no sé quién. Ok. Pero sí, igual se basaron en este caso de Ronald. La madre, es que es lo que te digo, que hay como ciertos casos que te dejan como pensando de, o sea, ¿cómo fue eso posible? Por ejemplo, la voz de trueno y todo, digo, entiendo que no hay como evidencia solo por el estilo, es que eso de la voz de trueno yo siento que es como telepático, ¿no? O sea, no lo oyes en el ambiente. No es que esté en el ambiente, sino que lo oyes dentro de ti. Sí. Eso debe ser. Y como es una voz así muy cabrona, pues le llaman voz de trueno, ¿no? Pero no tanto como que... Sí, al final son como descripciones que le pone la misma gente, pero sí. Pues no es que esté como un catálogo de definiciones. Pero sí, ahorita por ejemplo lo que decías tú del tema del resorte, o sea, que sacó un resorte de eso, ahí hay una explicación científica que es como de, en resumen, hay gente que está como en ese trance, pero que a la vez también hay un tema psicológico basado en creencias, ¿sí? O sea, si esa persona toda su vida se le educó para que no creyera en Dios o en tal cosa, y al momento de que ven un crucifijo o palabras claves, esa persona reacciona de manera violenta. Ahora imagínatelo en un trance o un estado de psicosis. O sea, te puede llevar como a ese... No sé qué tan fácil sea... meter la mano en un colchón. Meter la mano en un colchón y eso, pero hay como una explicación que explica un porcentaje de eso, ¿no? Yéndome por ahí. De otro modo, o sea, es como muy... es muy delgada la línea entre lo que dice la ciencia y entre lo que de verdad puede estar pasando. O sea, ¿quién te dice que en realidad sí es un demonio y provocó ese tipo de... Aparte, un evento como muy inesperado de... Me imagino, ¿no? De que, a ver, pues que no haya cuchillos y no haya nada de esto y de repente, madres, o sea, de repente lo saca Ándale, güey. Exacto. Algo que no te esperabas, ¿no? O sea, que utilizara un resorte de colchón como arma. O sea, un evento no... Como que no planeado, ¿no? Y luego también dicen, que el demonio que esté, o la persona que esté poseída puede como que leer la mente del padre. Y esto lo he visto en películas, ¿verdad? Más que nada. Sí. O sea, y le empieza a decir cosas que nadie sabe más que el padre. Pues es que imagínate, o sea, a ver, aquí le voy a dar un punto al tema religioso, ¿no? Imagínate un padre que tiene una preparación de toda su vida para cosas que solo él puede hacer. Y vamos a ponerle rituales, ¿sí? O sea, el tema de las oraciones que hace, el tema de todo eso, pues también se considera, vamos a meterlo magia, hechizos, lo que sea. Sí. O sea, imagínate vamos a suponer que todo eso fuera verdad, ¿sí? Yéndonos por esa línea. El nivel de preparación que tiene, y si tienes un nivel de preparación muy grande, es que te estás enfrentando a algo muy grande o que pudieras
tener ese escenario. Entonces imagínate el nivel para que un demonio o algo así se pueda meter en tu cabeza y dominarte. O sea, son cosas muy, muy, muy Ya. cabronas. Dándole un punto al Ujú. tema de sacerdotes, chamanes, lo que sea, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, del último que quiero hablar sobre este tema, o sea, yéndome al tema del agua bendita, que va al tema de los crucifijos y todo eso, Ujú. hay casos, o sea, no evidenciados tal cual, pero hay casos donde, por ejemplo, cuando rocían el agua bendita, sí ha habido, pues, como documentación de que esas personas llegan a generar lesiones o quemaduras Ok. o algo por el estilo, o sea, que son cosas que pues normalmente no pasarían Sí. y que no hay ninguna reacción que tu cuerpo pueda tener a, no sé, al compuesto del agua bendita, ¿no? Pues Vamos que a es llamarlo agua así. común y Exacto. corriente. Simplemente. Entonces, o sea, no, como cositas muy sencillas como esas, que es como de, ¿por qué, o sea, por qué lo dañó? Ujú. ¿Y por qué solamente lo dañó en ese En ese estado? Exacto. Y ya. De ahí, creo que el último que yo quisiera hablar es Ujú. como lo que vemos en las películas versus lo que está en la realidad, o sea, lo que pasa en realidad en un exorcismo. Ujú. De que aquí me explico un poquito mejor. Por ejemplo, siempre está el famoso movimiento donde el exorcizado gira la cabeza 360 Sí. y todo eso. Eso yo en su momento, pues, yo a lo mejor creí que era verdad, pero hasta el día de hoy de todos los exorcismos no hay ni un solo caso documentado para eso y ahí la ciencia te dice que, o sea, del Te cómo... mueres. Sí, exacto. Si tú hicieras En eso, pocas te mueres. palabras. O sea, no puedes hacerlo. Sí, sí. Puedes hacerlo hasta cierto porcentaje y todo, pero no hay un registro porque el que pudiera hacer eso muere inmediatamente. Ajá. O sea, no, Sí, sí, sí. no es como toda esa... sí, no es tan real de lo que dicen. Eh, pero sí, o sea, será como una muerte inmediata. Otra cosa es lo que decías al inicio, levitar durante el exorcismo. O sea, la película te muestra de que esto puede levitar y todo eso, sin embargo, la realidad al día de hoy Ujú. es que todo lo que existe de evidencia de no, es que levitó, son relatos, son cosas que se hablaron, Testimonios. testimonios y no, se levantó tanto del suelo y Ajá. todo, no hay una evidencia tal cual O sea, de eso. te lo puede contar un padre, Sí, o sea, alguien así, un padre, sí, sí, un sí, cardenal, no sé, el papa. Pero si te vas al rigor científico, un testimonio no es evidencia. exacto. No sirve de evidencia. A lo mejor si te vas a un juicio, sí te sirve. Sí, Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. exacto. Y ahora hablar el idioma, o sea, hablar idiomas muertos, o sea, como, no sé, llámese el Lenguas latín, el muertas. arameo y Ajá. todo ese tipo de cosas. En la mayoría de los casos, la verdad, según lo que se tiene registrado, Ujú. es que lo que se tiene como evidencia es que están balbuceando nada más. O sea, Ok, no es que como estén como... la señora esa de Fer, ¿Cuál? Mafer, que según hablaba alienígena o no sé qué Ah, madres. sí. O sea, son pues, a lo pendejo Sí, que sí, estás sí, hablando sí. y que según tú ya te metiste como todo eso. Sí hay registros de lo que decías ahorita de los idiomas que se hablan. Sí hay registros de gente que nunca en su vida habló cierto idioma y en ese estado empezó a hablar diferentes tipos de idiomas al día de hoy. Eso sí, y es algo que nadie se explica o nadie sabe de dónde lo sacaron porque hay como varias pruebas para que llegues de que, oye, esta persona, hay una posibilidad de que haya aprendido a hablarlo. No, pues no, o sea, hacen como que pruebas de su rutina, de todo lo que ha estado y es Sí, como sí, de, sí. no hay manera que esta persona lo haya aprendido. Que hablando de idiomas, el ritual romano lo hacen en latín. Sí, Es todo en latín. Ya. Todas las oraciones y eso son en latín. Y no necesariamente el padre o el sacerdote tiene que saber latín, sí, sino pues simplemente leerlo, ¿va? ya. Ujú. De aquí como último punto, algo que es como muy famoso es como el cambio de apariencia que hay al momento de exorcizar. Pero estoy hablando de un cambio de apariencia extremo. Ujú. La ciencia, o sea, yéndome al marco de la ciencia, te dice que si, por ejemplo, si tú entras en un estado de esquizofrenia o en algún estado de berserk o algo por el estilo, así lo llamo, del esfuerzo que estás haciendo de fuerza y Sí, todo tienes eso, un desgaste. pues sí se te puede, las O pupilas, sea, el ojo se te puede puede que poner estés rojo. días sin dormir bien, o sea, Exacto. obviamente te vas a ver súper demacrado, o sea, mal. O sea, ese tipo de cosas pasan.
Pero así como lo pintan en las películas de que está todo morado y así Sí, como obviamente demonio, lo eso exageran. no hay ningún registro confiable de que eso haya como pasado, ¿no? Eh, o sea, hay un tema de tensión muscular, hay un tema de muchos factores ahí que puede como que afectar, pero nunca al grado de poder atentar ya contra tu vida a ese grado. Pongo un ejemplo, como lo que decíamos ahorita del giro de 360 Ajá. de tu cuello, Ajá. o sea, no hay manera de que Bueno, ahorita lo que haga. mencionas de atentar con tu vida, se supone que en el caso de Annelies Michel, Ujú. ahí ganó él o los demonios. Sí. Ella se supone que se murió por eso, por Sí. por la posesión. O sea, no la pudieron salvar. ¿Cuál crees que sea el objetivo de un demonio cuando te posee? O sea, suponiendo que fuera real, Hacerte mal, o sea, llevarse tu alma. llevarte tu... Ajá, ¿cuál sería como que... No sé, eso sí no lo entiendo. Sí, o sea, hacerte mal a ti, porque pues Sí, pero pues, bueno, no sé. Fíjate que nunca tampoco me había preguntado eso, pero sí, o sea, ¿cuál es el objetivo de esa ¿y parte? cuál es la razón? Sí, o O sea, sea, ¿por qué te escogieron a ti? será como en el tema de abducciones que te están siguiendo desde hace mucho, o sea, Desde casi vidas pasadas. será Ahora, igual. también hay posesiones por seres no humanos, no demonios, sino Mm. seres no humanos. Ese es otro Es otro rollo. temilla, estamos abriendo la puerta a eso. Sí. Pero, pues sí, creo que en general era lo que quería como platicar. Creo que no nos metimos tanto en temas de el exorcismo, de tal, o sea, más que lo que Ujú. platicaste Sí, en ahorita. Creo que era general. más que todo como pues, ver de dónde nace, Ujú. como las relaciones que hay entre una cosa y la otra. Y es lo que te decía al inicio, hay muchas cosas que me hacen sentido, sobre todo en el tema muscular, el tema de dónde puede Ujú. salir, de dónde nace como, no sé, puede salir de una esquizofrenia o algo por el estilo. Ujú. Y también me llama mucho la atención lo que como que no se ha podido explicar, Sí, pero ya el contexto en general. paranormal, Sí, por llamarlo de algún modo. Pero bueno, creo que este ha sido un caso, bueno, no un caso, un episodio corto, sí. una transmisión corta. Tenía rato que no hacíamos uno Sí, corto. Esta era de duración normal, de hecho, creo que nos sí. habíamos extendido un La poco. duración promedio, Sí. nos habíamos estado emocionando mucho. Pero bueno, también creo que fue muy general, o sea, no profundizamos tanto en una sola línea. Ujú. Creo que cuando es en una sola línea nos podemos llegar a extender, pero bueno, creo que valió la pena como para abrir la puerta a este tipo de temas. Pues vamos a terminar aquí.